Hola jóvenes, sean bienvenidos a la última clase de este bloque número 2. El día de ahora vamos a trabajar con el concepto también de derivada. Vamos a ver la razón de cambio instantánea. Les recuerdo que la vez pasada vimos la razón de cambio promedio. No lo olviden, la tarea 5 vence el lunes 11 de mayo, la tarea 4 vence hoy a las 11 de la noche. Antes de comenzar a revisar el tema propio de esta clase, vamos a verificar algunos detalles acerca de la tarea que se ha dejado. Pongan mucha atención para que no vayan a tener problema al momento de que vayan enviando su tarea. Vamos para allá. Si recuerdan, la tarea consistió en trabajar el ejercicio número 7. De lo que habíamos trabajado en clase se va a reflejar también en lo que hicimos como parte de la tarea. Si recuerdan, estábamos con la gráfica de la función. La función que depende de x es igual a menos 0.25x cuadrada más 2x. Acuérdense que esta gráfica ya se realizó, ya la analizamos porque era parte de la función cuadrática. Esta es la gráfica. Quedamos que es una función cuadrática cuyos brazos se están abriendo hacia abajo. Dijimos que es una parábola convexa. Si es parábola convexa es porque va a tener un punto más alto y ese punto más alto es el vértice. Ahora de lo que se trata es de contestar las preguntas. La primera dice, hay que trazar 3 rectas secantes a esta función. Esta es una, y acuérdense que la recta está siendo trazada arbitrariamente. El único requisito que debe de cumplir es de que va a tocar 2 puntos de la gráfica, por eso el nombre de recta secante. Esa es la primera que he trazado. Esa es la segunda recta secante, sí, está tocando 2 puntos de la gráfica. Esta es la tercera recta secante, 2 puntos de la gráfica. Así es como termina este primer ejercicio. Nada difícil, de seguro lo pudieron comprender muy rápido. Dice el segundo, ya que trazaste las 3 rectas, ahora encuentra la razón de cambio promedio para cada una de ellas que trazaste. Si recuerdan, en la clase pasada les mostré el ejemplo con la primera recta. Ahora les voy a mostrar el ejemplo con la tercera recta. Esta que está aquí. Si se dan cuenta, esta recta está iniciando en un punto. Supongamos que este es el punto 1. Es obvio que esta recta está terminando en este otro punto. Debe de ser el punto 2. Quiere decir que cada uno de ellos debe tener su respectiva coordenada X y respectiva coordenada Y. Verifiquemos cuáles. Para este punto 1, si hacemos la prolongación en vertical hacia abajo, nos vamos a encontrar cuál es el valor que le va a corresponder a la coordenada X, y es de 3. Eso está queriendo decir que para este punto la coordenada X1 debe de ser igual a 3. Ahora vamos con la coordenada Y de este punto. Si ubicamos el punto y si hacemos la extensión hacia la izquierda en forma horizontal, nos encontramos que el valor es este. Estamos en el 3.5, en el 3.6, este debe de ser el 3.7. Entonces la coordenada Y del punto 1 va a ser igual a 3.7. Ya tenemos las dos coordenadas. Ahora vamos con el punto 2. Para el punto 2, si lo hemos ubicado ya, si avanzamos en vertical, encontraríamos la coordenada X que le corresponde a este punto, y aquí la pueden observar. El valor es de 6. Esta es la coordenada X del punto 2. En el mismo sentido, si ubicamos el punto y avanzamos hacia la izquierda en forma horizontal, nos encontramos con la coordenada Y. Esta es la coordenada Y del punto 2, y si observan, la coordenada Y del punto 2 es igual a 3. Ya tenemos las coordenadas, las voy a escribir aquí. La coordenada X del punto 2 tomó el valor de 6, y la coordenada Y del punto 2 está tomando el valor de 3. Eso significa que con estos valores ya puedo resolver el ejercicio para la tercera recta. Dice el ejercicio, encuentra la razón de cambio promedio. Hay que recordar en primer lugar la fórmula. Si se acuerdan, la razón de cambio promedio iba a ser igual a la pendiente de la recta secante. Al mismo tiempo, iba a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Iba a ser igual también a delta y entre delta x. Entonces, la voy a utilizar de esta manera. He sustituido los valores para que los consideren. Son de esta forma.
La coordenada y del punto 2 ya lo tenemos. La coordenada y del punto 2 lo hemos comprobado que va a ser igual a 3. Aquí lo escribí. Dice la fórmula, pone el signo menos y posteriormente la coordenada y del punto 1. Ya tenemos el punto 1. La coordenada y es de 3.7, entonces quedaría 3 menos 3.7, sí. Hasta ahí va bien en el numerador. Vamos en el denominador. Dice la fórmula x2 menos x1. Observo la coordenada x del punto 2 y me doy cuenta que va a ser igual a 6. Ya está escrito. Enseguida la coordenada x del punto 1, aquí la tenemos y va a ser igual a 3. Es por eso que ha quedado 6 menos 3. Se realizan las operaciones. Vamos en el numerador. 3 menos 3.7, 0.7. Denominador, miren qué operación tan sencilla. 6 menos 3 va a ser igual a 3. Por último, hago la operación y ha resultado de menos 0.233. Ya se ha encontrado la razón de cambio promedio. Ya se terminó el ejercicio número 2. Avanzamos hacia lo que sigue solicitando el ejercicio. Dice el número 3, especifica si cada recta es creciente o es decreciente y compruébalo con los resultados que obtuviste. Nosotros lo que hemos hecho es de que hemos encontrado la razón de cambio promedio y ha resultado un valor negativo para la tercera recta. Así es como se debe de concluir. Es recta decreciente, si se dan cuenta, porque la razón de cambio promedio es negativa. Sí, así es como se comprueba el ejercicio número 3. Seguimos avanzando. Para el ejercicio número 4 dice, ahora para la misma función realiza esto. Encuentra la razón de cambio promedio para los siguientes casos, cuando el avance va desde x igual a menos 4 hasta x igual a 8. Vamos a hacerlo respetando la fórmula de la razón de cambio promedio. Eso significa que necesitamos las coordenadas x y y de cada uno de los puntos. Imagínense que x igual a menos 4 es el punto número 1, pues entonces debe tener su correspondiente x y su correspondiente y. Ya tenemos que x es igual a menos 4. Significa que para este punto debo de sustituir el valor de menos 4 en la función. ¿Cuál es la función? Esta, menos 0.25 de x cuadrada más 2x. Ya lo he realizado y les muestro cómo ha quedado la situación. Dice la función trabajada en menos 4 es menos 0.25 x elevado al cuadrado, pero como x vale menos 4 va a ser menos 0.25 por menos 4 al cuadrado. Dice la función más 2x, es decir, más 2 por menos 4. Realizo las operaciones. En primer lugar, realizo la operación de menos 4 elevado al cuadrado, el cual da 16, observen que es positivo. Por eso se multiplica menos 0.25 por 16. Por otro lado, realizo la operación de más por menos, que va a ser igual a menos, y posteriormente 2 por 4, que resulta 8. Menos 0.25 por 16 da menos 4, y menos 4 y menos 8 da menos 2. Esa es la razón de cambio promedio, más bien. Esta es haber encontrado la coordenada y de este punto. Ya encontramos la coordenada y del punto 1. Necesitamos la coordenada y del punto 2 para encontrar la razón de cambio promedio. Lo voy a hacer. Ahora debo de sustituir x igual a 8 en la función para encontrar la coordenada y del punto 2. Ya lo hice y les muestro cómo resultó la situación. Dice la función trabajada en 8, entonces sería menos 0.25 por 8 elevado al cuadrado, más 2 por x, es decir, más 2 por 8. Se hace primero la operación de 8 elevado al cuadrado y resulta 64. Entonces va a quedar menos 0.25 por 64. Posteriormente 2 por 8, que sencillo, va a ser igual a 16. Y ya lo tengo aquí escrito. Después se hace la operación de menos 0.25 por 64 y resulta de menos 16. Y menos 16 más 16 ha dado 0. Esta es la coordenada y del punto 2. Ya tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos. Ahora sí ya se puede trazar, ya se puede encontrar más bien la razón de cambio promedio. Y la encuentro, es esta. Verifiquemos cuál es el resultado. La razón de cambio promedio, como ya se acuerdan, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Voy a sustituir. Dice la fórmula, escribe la coordenada y del punto 2. Aquí está el punto 2. Tiene como coordenada y 0 y ya está. Luego dice la fórmula, pone el signo menos y luego la coordenada y del punto 1. He escrito el signo menos y observen que la coordenada y del punto 1 es menos 12, por eso queda menos 12. Vamos al denominador.
la coordenada x del punto 2, aquí está, el punto 2 tiene como coordenada 8, menos la coordenada x del punto 1, el punto 1 tiene como coordenada x menos 4. Ya se han sustituido, se hacen las operaciones. En el numerador, menos por menos va a ser igual a más, y queda 0 más 12, resulta 12. En el denominador, también menos por menos va a ser igual a más, y queda 8 más 4 es igual también a 12. 12 entre 12 va a ser igual a 1. Ya tengo yo la razón de cambio promedio para este ejercicio, y ya resultado el valor de 1. Espero que no tengan duda para seguir trabajando con los demás. Acuérdense, se trata de hacer esto para las rectas que ustedes hayan trazado. Voy a avanzar para presentarles lo del siguiente ejercicio. Ahora dice el ejercicio, la siguiente gráfica corresponde a la función x elevado a la cuarta menos 3x elevado al cuadrado. También ya se realizó la gráfica. Les muestro que primero hicimos la tabulación y posteriormente esta es la gráfica que resulta. Vayamos a resolver los ejercicios similares a los anteriores. Dice el primero, traza 3 rectas y las rectas deben de ser rectas secantes a la función. Les muestro, esta es la primera recta, está tocando a la función en 2 puntos, es recta secante. Sí, es recta secante porque está tocando a la función en 2 puntos. Esta es la segunda recta. La tercera recta, imagínense que haya sido trazada de esta manera, también es recta secante. El ejercicio es muy simple, nos solicita que tracemos 3 rectas secantes y ya se han trazado. Vamos con la segunda parte, dice, ahora lo que tienes que hacer es calcular la razón de cambio promedio para cada una de las rectas que tú has trazado. Me voy a concentrar a la segunda recta. Esto se debe de hacer para cada una de las rectas. Aquí está la segunda recta. Para eso, pues necesito su coordenada x, su coordenada y para cada uno de los puntos. Imagínense que este es el punto 1. Este punto debe tener su coordenada x y su coordenada y. Observen cuál es su coordenada x. A partir de la función voy a irme desplazando hacia abajo en forma vertical. Y me encuentro con este lugar. ¿Qué número es este? Pues si este es el menos 1, este sería el menos 1.2, menos 1.4, menos 1.6. Este número resulta menos 1.8. Quiere decir que la coordenada x del punto 1 va a ser igual a menos 1.8. Ahora voy a encontrar la coordenada y de este punto. La ubico, aquí está la función. Ahora voy a avanzar hacia la derecha en forma horizontal y me encuentro con que el valor que resulta es 1. Lo cual quiere decir que la coordenada y del punto 1 debe de ser igual a 1. Ya tengo yo las coordenadas del primer punto. Voy al segundo punto. Imagínense que este va a ser el segundo punto. Eso significa que va a tener su respectiva coordenada x y su respectiva coordenada y. Vamos con la coordenada x. Aquí está la función. Eso significa que me traslado en forma vertical para encontrar el valor y aquí lo encuentro. Observen que es 0, menos 2, menos 4, menos 6. Este valor ha resultado de menos 6, significa que la coordenada x del punto 2 es igual a menos 6. Vamos con la coordenada y. Ubico la función, observen que la coordenada y de este punto le corresponde menos 1, lo cual quiere decir que la coordenada y del punto 2 es igual a menos 1. Ya tengo yo los valores de las coordenadas. Ya puedo entonces utilizar la fórmula de la razón de cambio promedio y se las presento. Lo que ya saben, la razón de cambio promedio va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Voy a sustituir los valores para encontrar el resultado y aquí están. Se los presento. ¿Cómo fue la sustitución? Dice la fórmula. Primero escribe la coordenada y del punto 2, la ubico. Aquí está la coordenada y del punto 2 y ha resultado menos 1. Sí, ya la escribí. Luego dice la fórmula, pone el signo menos y escribe la coordenada y del punto 1. Observen que la coordenada y del punto 1 ha resultado de 1, entonces por eso puse menos y el valor de 1. Vamos con el denominador. Dice el denominador, escribe la coordenada x del punto 2. Aquí tengo el punto 2 y su coordenada x, quedamos que es de menos 6, sí, ya la escribí. Dice la fórmula, pone el signo menos y enseguida la coordenada x del punto 1.
Observen que el punto 1 tiene por coordenada x menos 1.8, quiere decir que este signo menos es de la fórmula y este signo menos es de la coordenada. Hago las operaciones. En el numerador, menos 1 y menos 1 resulta menos 2. En el denominador, primero realizo menos por menos y va a ser igual a más, entonces queda menos 0.6 más 1.8. Hago la operación y resulta de 1.2 para que finalmente realice menos 2 entre 1.2. Ha resultado la razón de cambio promedio de menos 1.666. Así es como termina la presentación de esta primera parte. Vamos a la segunda. Dice, especifica si cada recta es creciente o decreciente y compruébalo con los resultados que obtuviste. Estamos con la segunda recta, nos hemos concentrado a ella. Acuérdense, ustedes lo deben hacer con cada una de las rectas. Para la segunda recta, si observan, es una recta decreciente, lo cual significa que la razón de cambio promedio está dando negativa. Es lo que comprobamos y efectivamente observen cómo la recta se está yendo hacia la parte negativa del eje Y. Es una recta decreciente, lo dice el valor negativo de la pendiente. Seguimos avanzando. Dice ahora el ejercicio. Para esta misma función, ahora tienes que encontrar la razón de cambio promedio para ciertos incisos. Les voy a presentar nuevamente el inciso B. Dice el inciso B, hay que trabajar desde menos 1 hasta 0. Eso va a querer decir que en menos 1 vamos a considerar que es el punto 1 y esa es su coordenada X. Significa que necesito la coordenada Y de ese punto. Lo que voy a hacer es sustituir el valor de la coordenada X en la función. Ahí la tengo. Dice que la función trabajada en menos 1. Dice la función menos x cuarta menos 3x cuadrada. Como el valor de x es de menos 1, pues lo debo de elevar a la cuarta. Luego dice la función menos 3 por x al cuadrado, pero x vale menos 1, entonces sería menos 3 por menos 1 al cuadrado. Hago las operaciones. Menos 1 elevado a la cuarta es como si el menos 1 se multiplica por sí mismo 4 veces. El signo resulta positivo y el valor resulta de 1. Posteriormente aquí se hace la operación. Como se dan cuenta, menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Y entonces se multiplica 3 por ese 1 para que resulte 3 con signo negativo. Entonces el resultado va a ser igual a menos 2. Eso significa que ya tengo yo la coordenada Y del punto 1. Vamos con el punto 2 para encontrar su coordenada Y. Ahora debo de sustituir x igual a 0 en la función, y es lo que hago, es lo que les presento. X elevado a la cuarta es 0 a la cuarta, menos 3 por x, pero x vale 0, menos 3 por 0, resulta 0 menos 0, y todo está resultando de 0. Con esos valores yo ya puedo obtener la razón de cambio promedio, porque ya tengo el valor de la coordenada Y del punto 2 que ha resultado de 0. Hago las operaciones. Según esto, la razón de cambio promedio va a ser igual la misma fórmula, y2 menos y1, x2 menos x1. Observen las sustituciones. La coordenada Y del punto 2 ha resultado de 0, aquí está. Posteriormente el menos de la fórmula y enseguida la coordenada Y del punto 1. Aquí la tenemos, Y del punto 1 es menos 2. Vamos al denominador. La coordenada X del punto 2, aquí está, es igual a 0. Menos la coordenada X del punto 1, aquí está, también presentada, es igual a menos 1. Hago las operaciones, menos por menos va a ser igual a más, y quedaría 0 más 2, ha resultado 2. En el denominador sucede lo mismo, menos por menos va a ser igual a más, y quedaría 0 más 1, que resulta 1. Finalmente la operación de 2 entre 1 es igual a 2. Así es como termina el ejercicio, así es como se trabaja la razón de cambio promedio. Sigamos avanzando. Ahora, la última parte del ejercicio dice que se calcule la razón de cambio promedio para las siguientes funciones en los valores que se están señalando. Aquí están las funciones y aquí están los valores que se están señalando. Yo me voy a concentrar al ejercicio número 4. Los demás se van a hacer similares y es lo que vimos también en la clase pasada. El ejercicio 4 dice que la función para trabajar es f de x es igual a x cúbica más x, desde menos 1 hasta 2.
Observen que esta es la coordenada x del punto 1 y esta va a ser la coordenada x del punto 2. Entonces lo que necesitamos son las coordenadas y para cada uno de los puntos. Para eso, lo que voy a hacer en primer lugar es de que para el punto 1 sustituyo x igual a menos 1 en la función. Ya lo hice y les muestro cómo ha quedado. Dice la función x cúbica más x. Entonces la función trabajada en menos 1 sería menos 1 elevado al cubo más x, pero x vale menos 1, aquí está. Si hicieron las operaciones, en primer lugar, menos 1 elevado al cubo. El menos 1 se multiplica por sí mismo 3 veces y ha resultado menos 1. Posteriormente, la operación de signos más por menos va a ser igual a menos y queda el número 1. Por último, menos 1 y menos 1 es menos 2. Ya tengo yo la coordenada y del punto 1. De esa manera se encuentra la coordenada y del punto 2. Lo que se va a hacer ahora es sustituir x igual a 2 en la función. Ya lo hice y les presento la situación. Cuando la función se trabaja en 2, es x elevado al cubo, es decir, la operación presentada, más x, es decir, más 2. Se hace la operación 2 al cubo, el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Más 2, miren qué operación tan sencilla, el resultado es 10. Esta es la coordenada y del punto 2. Como ya tengo las coordenadas, ya se puede trabajar la fórmula para la razón de cambio promedio, y esta es la misma que hemos visto. La razón de cambio promedio va a ser igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Se realiza la sustitución. La coordenada y del punto 2 es 10, ya está escrita. Menos la coordenada y del punto 1 es menos 2, la puse entre paréntesis para que después se multipliquen los signos. Vamos al denominador x2 menos x1. En este caso, x2 está tomando el valor de 2, ¿sí? Luego la fórmula dice menos y enseguida el valor de x1. Observen que el valor de x1 es negativo y entonces se hace la operación menos por menos va a ser igual a más y 2 más 1 va a ser igual a 3. En la parte del numerador también se hizo la operación menos por menos va a ser igual a más y queda 10 más 2 es igual a 12 para que finalmente se haga la operación de 12 entre 3 y que resulte 4. Esta es la razón de cambio promedio. Si pudiéramos trazar esta recta en la función, nos encontraríamos que va a ser una recta creciente porque la razón de cambio promedio es positiva. Así es como se termina el análisis de los ejercicios. Por favor, obsérvenlos con calma, revísenlos. Ahora sí, vamos a pasar a la presentación del tema. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es contestar esta pregunta importante y fundamental. ¿Qué es una razón? ¿Qué es una razón de cambio? ¿Y qué es una razón de cambio promedio? Justamente como vimos el inicio del tema en la clase anterior, convenimos que una razón es una comparación que se va a dar entre dos magnitudes y dijimos que esa comparación va a estar representada en forma de división, en forma de cociente. Posteriormente, observamos lo que era un cambio y dijimos que cambio finalmente, nuestra lógica del entendimiento es que es una variación y dijimos que refleja una variación de un acontecimiento determinado. Posteriormente, verificamos lo que era el promedio y dijimos que el promedio era un comportamiento similar que se iba a dar. Es una variación constante también de un acontecimiento determinado. Con esto en mente, encontramos la fórmula de la razón de cambio promedio y si se acuerdan de esa fórmula, la debemos de tener muy clara en el sentido de que va a ser igual a la pendiente de la recta secante, que va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 y que va a ser igual a incremento en y entre incremento en x, es decir, delta y entre delta x. Ahora, lo que tenemos que hacer para esta clase es extender nuestra situación. Lo que habíamos observado, fórmula importante de la razón de cambio promedio. Ahora necesitamos responder a una razón de cambio instantánea. ¿Qué es una razón de cambio instantánea? Imagínense que tenemos nosotros la gráfica de una función cualquiera. Si les preguntara a alguno de ustedes en la clase, dime qué tipo de función es esta, me deben de decir, es una función con grado mayor que 2, de seguro esta va a ser una función cuarta, porque está comenzando a bajar la parábola, posteriormente comienza a subir, enseguida vuelve a bajar y posteriormente vuelve a subir.
¿Cómo vamos a comprender la razón de cambio instantánea? De esta manera. Se ha trazado una recta y es una recta secante, toca a la función en 2 puntos. ¿Qué pasaría si esa recta se hiciera más pequeña? Sigue tocando a los 2 puntos, es una recta secante. Sigue tocando esta recta a los 2 puntos, es una recta secante. Sigue tocando esa recta a 2 puntos, es una recta secante. Pero si se dan cuenta, en cada momento la recta se está haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Son rectas secantes. Esta última es muy pequeña. Observen que en realidad si seguimos haciendo la prolongación de manera continua, nos vamos a encontrar con un caso muy especial, en que ahora la recta no va a tocar a la función en 2 puntos, va a tocar a la función en un solo punto. Cuestión importante del conocimiento. ¿Qué es entonces la razón de cambio instantánea? Bajo este esquema, podríamos considerar que la razón de cambio instantánea es esta definición. Se las leo. Dice, es el valor instantáneo, es decir, inmediato, es decir, súbito, rápido, fugaz. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que en realidad esa recta está tocando a la gráfica en un solo punto y cuando lo hace, entonces describe acontecimientos momentáneos de cualquier evento que ustedes consideren, ya sea que el evento sea un evento físico, ya sea que el evento sea un evento químico, sea social, sea biológico, sea económico, sea de cualquier índole, es decir, de cualquier suceso, ya sea natural o actividad social. Eso significa que la importancia radica en que si nosotros vamos a estudiar un acontecimiento, cualquiera que sea, y si ese acontecimiento se puede representar por medio de una gráfica, y si nosotros podríamos trazar la recta en cada uno de esos puntos, entonces lo que está queriendo decir que podemos estudiar el acontecimiento en todo momento, situación importante del conocimiento humano. Les muestro lo siguiente. Vamos a representar a partir de ahora a la razón de cambio instantánea con estas siglas. R de razón, C de cambio y la letra I en mayúscula de instantánea. A diferencia de la anterior, que era la razón de cambio promedio, que era el valor promedio entre los puntos de una gráfica, entonces ahorita es la razón de cambio instantánea, es decir, el valor solamente de un punto que va a ser tocado por la recta en la gráfica. Vamos a considerar lo siguiente. Por un lado, tenemos la razón de cambio instantánea. Esa razón de cambio instantánea se va a relacionar con la pendiente de una recta, pero ya no es una recta secante, ahora es una recta tangente. La definición de una recta tangente es aquella que toca a la gráfica en un solo punto. Concepto importante. También vamos a considerar que la razón de cambio instantánea, es decir, la pendiente de la recta tangente, va a ser igual a L y M. Aquí es donde debemos de entrelazar el concepto importante que nosotros hemos estudiado acerca de los límites. A estas alturas ya podemos leer y comprender de qué se trata. Lo podríamos leer de esta manera. El límite, cuando el incremento en X, es decir, cuando delta X tienda a 0, de Y2 menos Y1 en el numerador, entre X2 menos X1 en el denominador. Observen que si la diferencia de X2 menos X1 está tendiendo a 0, significa que está haciéndose cada vez más pequeña. Cuando sucede esto, entonces es cuando está interviniendo el concepto de la recta tangente. Y por otro lado, esto va a ser igual a el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y entre delta X, sí, porque quedamos delta Y es Y2 menos Y1, delta X es X2 menos X1. Y aquí se tiene esta parte importantísima como conclusión. Hay que analizarla con mucho cuidado, es fundamental. Dice la definición, a partir de ahorita vamos a estudiar cambios instantáneos, vamos a estudiar una razón de cambio instantánea.
Esa razón de cambio instantánea la podemos interpretar como la pendiente de la recta tangente, es decir, la recta que está tocando a la gráfica en un solo punto. Esa razón de cambio instantánea la podemos definir como el límite cuando delta x tiende a 0 de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Al mismo tiempo, la razón de cambio instantánea la podemos comprender como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Concepto fundamental. Todo esto tiene una conclusión importantísima y es la siguiente. Esto va a ser igual a un concepto que no deben de olvidar de aquí en adelante. No importa qué carrera vayan a estudiar, todas las carreras se van a relacionar con este concepto que les muestro. Bienvenidos a la derivada de una función. Ese concepto lo debemos de tener presente. Esa es la parte de la teoría. Eso es la razón de cambio instantáneo. Avancemos a la siguiente parte. Con esto en mente, ya podríamos nosotros comprender la situación de la razón de cambio instantánea. Ya nos podemos adentrar a los ejercicios. Veamos. Dice el primer ejercicio, hay que trabajar con la derivada de una función, es decir, la razón de cambio instantánea. Dice el ejercicio número 1. La gráfica de la función f de x es igual a menos 0.25x cuadrada más 2x, se muestra a continuación. Si se acuerdan, es la misma gráfica a la que hemos hecho referencia para presentar los ejemplos, y es la misma que les muestro. Ahí la tienen. Hemos trazado en esta gráfica rectas secantes y hemos encontrado la razón de cambio promedio. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos, pero como razón de cambio instantánea. Dice el ejercicio, realiza lo siguiente. Aproximarse al punto 2,3 por la izquierda en la gráfica anterior está queriendo decir que nos vamos a aproximar a este punto, al punto que tiene coordenadas x que vale 2 y que vale 3. Sí, ahí están sus coordenadas. Nos vamos a acercar a ese punto por la izquierda, es decir, vamos a avanzar de izquierda a derecha. ¿Cómo podríamos interpretar la situación de esta manera? Nos vamos a acercar cada vez más a ese valor de x igual a 2. Nos estamos acercando cada vez más, nos estamos acercando cada vez más, nos estamos acercando cada vez más. ¿Cuál es el concepto importante que está detrás de todo esto? Lo vamos a comprender cuando resolvamos la tabla que se muestra a continuación. Es lo que pide el ejercicio. El ejercicio pide que se debe de completar esta tabla. Dice el ejercicio que la función que se va a trabajar es f de x va a ser igual a menos 0.25x cuadrada más 2x. Ya después de que se complete la tabla, se tienen que ir llenando cada uno de esos incisos. Antes de adentrarnos al análisis de estos incisos, vamos a completar primero la tabla. Se las muestro. Observen sus ejercicios. Si los tienen a la mano, pueden verificar que dentro de la tabla hay signos de interrogación. Eso quiere decir que son los valores que se deben de calcular. Algunos números ya están especificados. Eso significa que los valores ya se calcularon. Vamos a ir comprobando paso a paso cómo se fue llenando la tabla o cómo se debe de ir llenando esta tabla. En primer lugar, debemos de considerar la situación aquí con respecto de estos valores. Estos valores están correspondiendo a x. Para llenar esta tabla, tenemos que considerar estos valores en parejas. Imagínense que esta es x2 y esta es x1 para la primera pareja. Por lo tanto, esta va a ser su correspondiente y1 y esta va a ser su correspondiente y2 para la primera pareja. Así lo vamos a hacer. Para esta segunda pareja también tendríamos que tener sus coordenadas, que significaría que esta va a ser su coordenada x1 y esta va a ser su coordenada x2. De la misma manera, las coordenadas y, si consideramos que esta es la pareja de números que vamos a trabajar, esta va a ser su coordenada y1 y esta otra va a ser su coordenada y2. Vamos con la última pareja. Esta es
Nuevamente, en esta pareja, alguien debe de ser x1 y alguien debe de ser x2. Esta va a ser x1, esta va a ser x2. Vamos con la siguiente pareja. Tendrá sus correspondientes valores de coordenadas y1 y y2. Aquí sería la coordenada y aquí sería la coordenada y1 y y2. Con eso en consideración, vamos a llenar la tabla. La tabla dice, en primer lugar, calcula delta y. Recuerda que delta y es y2 menos y1. Les muestro cómo se hizo ese trabajo. Aquí tienen, como está la interrogación, está queriendo decir que este valor se debió de calcular. ¿Qué se hizo? Pues en la calculadora o a mano se hizo este análisis. Como delta y es y2 menos y1, y como estamos trabajando con esta primer pareja de números, observen que y2 toma el valor de 1.75, sí, ya lo escribí, menos y1 toma el valor de 0, sí, ya lo tengo. 0.75 menos 0, perdón, 1.75 menos 0 da 1.75. Ya tengo yo el cálculo de delta y para esta pareja, así que seguimos avanzando en esta diagonal. En esta diagonal ya se tiene el cálculo para delta x, es decir, x2 menos x1. Y si observan, efectivamente fue directo. Aquí tenemos x2 que vale 1 y aquí tenemos x1 que vale 0. Entonces, 1 menos 0 es 1, sí. Aquí tenemos ya delta x. Ahora tenemos que encontrar la razón de cambio promedio como la división de delta y entre delta x. Aquí ha resultado de 1.75. ¿Qué quiso decir? Pues que dividimos delta y, que en este caso es el valor de 1.75, entre delta x. Delta x es 1, 1.75 entre 1 es 1.75. Ya tengo yo el valor de delta de la razón de cambio promedio. Observen, estamos encontrando la razón de cambio promedio, no estamos encontrando. Y hasta ahorita no se dice que se encuentre la razón de cambio instantánea, pero estamos analizando el ejercicio en base a la razón de cambio promedio. Observen que aquí está la gráfica, no lo olviden que la intención es acercarnos poco a poco hacia este punto, hacia ese valor. Continuamos con el ejercicio, vamos con la segunda pareja. En la segunda pareja primero tenemos que calcular delta y, y2 menos y1. Si se hacen las operaciones de y2 como 2.8975 menos y1 2.4375, debemos de encontrar este valor de 0.46. Es el número que debemos de encontrar. Por cierto, observen que los valores de estos que han surgido son los números cuando se ha sustituido el valor de x en la función. Nos han dado estos valores con los que estamos trabajando. Entonces ya tenemos el valor de y2 menos y1 y va a dar de 0.46. Lo pueden verificar con la calculadora haciendo la resta de estos números y debe dar ese valor. Ahora dice, encuentra el valor de delta x. Como está una interrogación, significa que ustedes o todos lo debemos de encontrar. Aquí está, delta x va a ser x2 menos x1. Simplemente lo que hago es verificar cuáles son los valores de x2 y x1. Observen que para esta pareja de números, x2 es 1.9 y x1 va a ser 1.5. Pues entonces, aquí está la operación que realizo. 1.9 menos 1.5 da 0.4. Si yo voy a encontrar la razón de cambio promedio, entonces debo trabajar delta y entre delta x, y aquí se los muestro. Delta y ha resultado de 0.46 y delta x ha resultado de 0.4. Por eso al hacer las operaciones las he encontrado 0.46 entre 0.4. Se obtiene el valor de 1.15. Vamos con la tercera y última pareja. Está la interrogación aquí, significa que debemos de encontrar el valor de delta y, y2 menos y1. Ya tengo los puntos. Lo que voy a hacer simplemente es hacer la resta de 2.99899 entre menos más bien 2.989975. Ya lo hice y les muestro el resultado.
El resultado es de 0.09024. Ya tenemos delta Y. Ahora vamos a calcular delta X. Aquí está la interrogación. Delta X va a resultar como X2 menos X1. Me concentro en esta última pareja. X2 es 1.999, X1 es 1.99. Hago la operación y el resultado es 0.009. Finalmente, lo que voy a hacer para terminar esta parte es encontrar la razón de cambio promedio para esta pareja de números, que sería delta Y entre delta X, es decir, delta Y que ha resultado 0.009024 entre delta X, que es 0.009. Aquí he puesto estos números que no debieran de estar. Estos números no están, es nada más 0.009. Haciendo la operación, el valor que resulta es de 1.026, este número no debe de ser, es 1.026. Ya se ha terminado de completar la tabla. Obsérvenla con calma, familiarícense con los valores de delta Y, de delta X, la razón de cambio promedio ya la habíamos trabajado. Entonces, podríamos hacer la siguiente conclusión. Observen que la X, como habíamos quedado, se está acercando al valor de 2. ¿Sí? Lo tenemos como primero 0, luego 1, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999. Se los muestro aquí. La variable independiente X se está acercando mucho al valor de 2. ¿Qué es lo que está pasando finalmente? Pues en algún momento tendríamos que decir que X tiende a 2. Es la lógica de esta sucesión. Vamos con el valor de la función, es decir, con los valores representados con la variable Y. ¿Hacia dónde se está acercando el valor de la función? Observen que el número se está acercando hacia el valor de Y. Sí, aquí lo estamos comprobando en la tabla. Observen que nos ha resultado, en primer lugar, 1.75. Luego, estoy aquí. Nos ha resultado en primer lugar 0, luego 1.75, luego 2.4375, luego 2.8975, y observen que el valor se está aproximando cada vez más a 3. Esto está queriendo decir que la función está tendiendo a 3. Vamos con la tercera columna. La tercera columna dice, ¿qué está pasando con delta Y? Es decir, con la operación Y2 menos Y1. En primer lugar nos dio 1.75, luego nos da 0.46, luego nos da 0.09024. Observen que si nos vamos en el avance de esta sucesión, el número se está haciendo cada vez más pequeño, más y más y más pequeño. Eso está queriendo decir que este valor en realidad está tendiendo a 0. ¿Qué pasa con delta X? Observen delta X, primero obtuvimos el valor de 1, luego el valor de 0.4, luego el valor de 0.009. También está disminuyendo. Eso quiere decir que cuando ustedes contesten el ejercicio se van a dar cuenta de que esta interrogante está queriendo decir que el valor de delta X está yendo hacia 0, está tendiendo hacia 0. ¿Qué está pasando con el valor de la razón de cambio promedio? La razón de cambio promedio, si observan, primero dio 1.75, luego dio 1.15, luego da 1.026. Si continuamos, pareciera ser que el valor al que está tendiendo la razón de cambio promedio en este caso es el valor de 1. La razón de cambio promedio está tendiendo a 1. Pero habíamos quedado que cuando ya estamos trabajando en este punto de aquí, en realidad lo que tenemos es una recta tangente. Eso quiere decir que ya no debemos de llamarle la razón de cambio promedio, ya le debemos de llamar la razón de cambio instantáneo. Eso quiere decir que en este caso y en este punto, la razón de cambio instantánea va a ser igual a 1. ¿Cómo es posible que se esté acercando la razón de cambio instantánea a un cierto número, a ese número 1? Primeramente,
Con esta parte vamos a analizar ahora sí los incisos. Dice el inciso B, ya que analizaste la tabla, ¿cómo podrías contestar esto? ¿Por qué al acercarse cada vez más al punto A 2,3, delta Y es igual a 0? Y observen que aquí tenemos delta y delta Y ha resultado del valor de 0. ¿Por qué resulta que delta Y es igual a 0? Me gustaría que lo pensaran y que como parte de la tarea contesten esta pregunta, que es lo que me van a mandar. A ver cuál es su reflexión acerca de lo que hemos visto. Vamos con el inciso C. Dice, ¿por qué al acercarse cada vez más al punto A 2,3, delta X es igual a 0? Es cierto, hemos observado también que en este caso delta X está tomando el valor de 0. ¿Por qué? Nuevamente les digo, analicen con calma el concepto, analicen con calma la situación, reflexionen acerca de esta tabla para ver cuál es la conclusión que cada uno de ustedes me puede dar. Dice el inciso D, ¿tiene sentido que el valor de la razón de cambio promedio en el punto A 2,3 vale 1? ¿Tiene sentido que la razón de cambio promedio valga 1? Pero si ya dijimos que la razón de cambio promedio es la pendiente de la recta que está tocando a la gráfica en 2 puntos, y ahora la gráfica está siendo tocada en un solo punto. Entonces tiene sentido que el valor de la razón de cambio promedio en este punto valga 1. Vuelvo a repetirles, analicen con mucha calma esta situación, este concepto que hemos visto, y entonces especifíquenme por qué. Con esto terminamos propiamente el concepto de la razón de cambio promedio. Con esto terminamos las clases del bloque número 2. Por favor, mándenme sus tareas a tiempo para que las pueda calificar y les pueda poner la calificación de su bloque 2 en la plataforma en el menor tiempo posible. Y al mismo tiempo, revisen la información que les he mandado para trabajar con el bloque número 3. Ojalá que las clases de esta manera estén llenando sus expectativas, y si es así, me gustaría que me lo hicieran saber para que siga trabajando en este sentido. Cuídense mucho. Por el momento, aquí lo dejaríamos. Hasta la siguiente.